Romanos 12:1. Amén. Dice la palabra del Señor así. Lo voy a leer en otra versión. Ustedes lo van a leer, de pronto tengan la Reina Valera. Y dice: por consiguiente, usted en su versión dice así que, ¿cierto? Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, aceptable y perfecta. Amén. El asunto aquí es entender cómo estoy llevando mi vida para el Señor. Es entender que no solamente se trata de algo de mi alma, es entender que no solamente se trata de lo espiritual aquí, sino también de lo material, porque estamos hablando de un cuerpo material. El Señor está haciendo reclamo de un cuerpo material también. Pero es que lo corruptible no va a heredar lo incorruptible, y es verdad. Ese cuerpo no va a heredar lo incorruptible, no va a ser glorificado como tal. Vamos a estar glorificados con el Señor, pero este cuerpo no va a heredar lo incorruptible. Pero el Señor necesita que este cuerpo cumpla unos parámetros, unos puntos específicos aquí en la tierra. Porque no es solamente yo decir, es que el Señor salvó mi alma y espiritualmente yo leo la Biblia, yo oro, yo ayuno, yo vigilo, pero el resto con mi cuerpo hago lo que yo quiera porque es mi cuerpo, porque yo soy el dueño de él y porque nadie manda sobre mi cuerpo, porque para eso es mío, yo lo manejo como quiera. Y ese es el pensamiento de muchos. Una cosa es como yo llegue a la iglesia, otra cosa es como empiezo a caminar con Cristo en la iglesia, que es el cuerpo de Él. Una cosa es como llegué yo golpeado, como llegué yo en la forma en que llegué. Muchos vendrán ya con aretes, otros vendrán con tatuajes, como quiera. Pero cuando yo hago parte del cuerpo de Cristo, de ahí en adelante ya mi vida tiene que cambiar. Mi cuerpo es otro, ya no me pertenece a mí. Lo que era mío ya no lo es. Eso es lo que tenemos que entender. Este cuerpecito, gordito, bonito, simpático que ven ahí, usted puede decir lo mismo de su cuerpo. Ya no es suyo. Fue comprado. Y no solo su alma, todo su ser. Le decimos al Señor: yo te adoro con todo mi ser. Qué bendición ese último tema que se cantó aquí. Y yo decía: Señor, hasta temblé ahí en ese puesto. Y ya el pastor no, pero el hermano tiene ciertas peleas ahí con el Señor. Pero mire lo que nos lleva la palabra hoy, el reclamo que hace el Señor hoy, a lo último que le cantamos: con todo mi ser yo te adoro. Yo te adoro con todo mi ser. El salmista decía: alma mía. ¿Cierto? Son mis entrañas las que lo tienen que adorar. Es mi cuerpo, son mis miembros, son mis extremidades las que pertenecen al Señor. Y el título que le he puesto a esta predicación se llama Vivir para Cristo. Y es lo que tenemos que entender: cómo vivir para Cristo. Porque somos señalados por el mundo, porque fuimos llamados por el Señor. Es un privilegio que estemos aquí escuchando la palabra. Es un privilegio ser llamado hijo de Dios. Es un privilegio que nuestra nacionalidad no sea de este mundo, que seamos del reino de los cielos. Es un privilegio poder esperar la venida del gran trono blanco del Padre. Es un privilegio poder tener la esperanza, la bendita esperanza de saber que vamos a estar con Él. Es un privilegio poder sentarme a la mesa con el Padre. Es un privilegio, pero ese privilegio hay que cuidarlo. El apóstol escribe a los romanos, y si usted puede ver desde el primer capítulo, él le habla en ese por consiguiente, por lo tanto, ya que nos muestra la palabra del Señor y podemos mirar hacia atrás y ver las enseñanzas de Él. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos habla del perdón, de la reconciliación. Romanos nos dice todo el amor que el Señor tiene por nosotros. Que es tan grande, dice Romanos, es tan grande el amor de Dios que dejó
su trono, que no le importó lo que iba a hacer por venir a un cuerpo como el de nosotros, por vivir como nosotros vivimos. Yo tengo que leer Romanos y a mí me tiene que doler el corazón, el alma, cuando yo empiezo a leerlo y veo todo lo que Dios ha hecho por mí. Y Él manda a la iglesia a ver el pasado. Y en la palabra Él nos lleva hasta Adán, nos lleva hasta Abraham, nos lleva hasta Isaac, nos lleva hasta David. Nos muestra esta sombra y dice: mire de donde los he sacado, mire cómo los he levantado. El Señor dice en su palabra: mire, ya no voy a mandar jueces para que lo salven de todo lo que está pasando. Cuando usted se descarría, ya no voy a mandar a alguien, ahora voy a irme yo mismo, porque esa es la esencia. Yo debo de creer que Jesucristo es el mismo Dios, que el Espíritu es el mismo, es la esencia de Él. No podía haber un sacrificio con otra persona. Él mismo, el Padre, se tenía que sacrificar para recuperar lo que el hombre entregó. Ahora, cuando nos hace a imagen y semejanza suya, yo voy a entender el privilegio que Él me dio a mí. Oiga, me recuperó la imagen que yo perdí, pero no fue culpa mía, pero me la dio a mí. Eso es lo que le hice a Romanos desde el primer capítulo. Es esa nacionalidad que nos dio. Yo soy colombiano aquí en la tierra, pero soy del reino de Dios en mi espíritu. Yo pertenezco allá. Ahora, usted es colombiano y qué hermoso es. O usted, bueno, de donde sea usted, ¿cierto? Porque dirá: no, yo soy venezolano. Otro dirá: no, yo soy peruano. De aquí de la tierra, digamos. De aquí de la tierra, somos de la tierra, para no colocar nombres. Pero yo soy de Cali, aquí en la tierra, soy de Cali. Y qué bonito cuando a usted le preguntan de dónde es, y yo soy de Cali. Y hace ver bien a su región, ¿cierto? Y cómo le duele a uno cuando alguien hace ver mal la región de uno. Cuando estamos en otro país de pronto y alguien hace ver mal al colombiano. Cuando usted está en otro país y ve que, pero siempre la embarran. Siempre hay alguien que comete algo y nos tildan por ciertas cosas, ¿cierto? Qué hermoso es saber que soy del reino de los cielos y que lo que yo hago aquí va a repercutir en el reino de los cielos. Que lo que yo hago aquí en la tierra tiene un propósito y yo debo acogerme a ese propósito. Mire que el apóstol inicia diciendo: os ruego por las misericordias de Dios. Dice el apóstol: les ruego por lo que Dios ha hecho por cada uno de ustedes. Mire el espejo retrovisor de su vida. Haga de cuenta que está en la moto, en el carro, que está vistiéndose y el espejo está al frente. Y usted mira el espejo y mira hacia atrás. Y el apóstol dice: les ruego por la misericordia que Dios tuvo en su vida, porque ¿dónde estaría en estos momentos si no hubiera sido por Él? Yo le doy gracias al Señor. Una vez el pastor hizo un ejercicio y pasamos aquí: le ruego por esa misericordia, por esos 4 puntos que usted tocó aquí en el altar, en el micrófono ese día, de lo que por Dios lo ha salvado a usted. Y tengo que acordarme de todo lo que ha pasado. Yo le digo, y gracias al Señor, porque me salvó de la muerte, porque ha salvado mi hogar. Esa es misericordia de Dios. Porque aún Pablo dice: no, pues si contamos los yo soy el más pecador de todos, yo soy el más malo. Pero es la misericordia de Dios que nos tiene para, pastor, es la misericordia de Dios que nos paramos en un altar de hablar de Él, que nos paramos a enseñar de su palabra. Y el apóstol dice: les ruego les suplico por esa misericordia. Dice el apóstol. Ahora, la escritura me dice a mí que toda escritura es inspirada por Dios. O sea que aquí la inspiración se la da dando el Espíritu al apóstol Pablo. O sea que no es solamente el apóstol Pablo que está rogando, es el Espíritu que está rogando a nosotros. Es el Señor que le está diciendo en persona: les ruego por mi misericordia que he tenido con ustedes, que tienen que presentar el cuerpo, que tienen que hacer un sacrificio. Pero el sacrificio ya lo hizo en la cruz, sí. Pero resulta que hay circunstancias desde que nacemos nosotros que están aquí en el chip de nosotros, en el disco duro, que vivimos a diario, que conocemos a diario. Pasó una semana, ya.
donde el mundo solamente se acuerda de él en esta semana. Y el cristiano parece que hiciera lo mismo. Es casi igual. Hacemos lo mismo. Yo le decía en estos días, y llega el 31 de octubre, y entonces hacemos la celebración de los niños, pero no los disfrazamos. Pero hay que enseñarle al niño que eso no es necesario. O que alguien me busque en la Biblia dónde llevaban a Jesús a una fiesta de esas. No. O qué semana. Es más, nosotros no estamos ni llamados a celebrar las fiestas que dicen acá. Las entendemos y sabemos el por qué se hicieron. Yo no estoy llamado a hacer eso. Estoy llamado a orar, a creer en el Señor. Como decía el pastor, a veces hasta nos entretenemos buscando ángeles, arcángeles, querubines, diablos, espantos. Nos matamos más la cabeza por saber quién tiene un demonio adentro, que entender quién tiene a Cristo adentro, por conocer del Señor. Nos hemos contaminado tanto en este mundo que el Señor dice: yo le ruego por lo que yo he hecho por usted, que no se contaminen, que no se llenen más de lo que el mundo está mostrando. Vivir para Cristo es presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Y eso es consagración. Debemos consagrar, dice, mi cuerpo debe ser consagrado para el Señor. Yo le decía un día a la iglesia: ¿llegó tatuado? Bueno, gloria a Dios. Yo no le voy a pagar para que se quite el tatuaje, ni yo creo que el pastor va a sacar plata para quitarle los tatuajes del cuerpo. Pero ya de ahí en adelante yo debo entender si me conviene, me sirve a mí o no, para seguir haciéndolo. Ya se perforó la oreja y llegó con un hueco así grandísimo. Pues mi hermano, si puede pagar la operación para que le arreglen, mucho mejor. Pero de aquí en adelante, ¿qué voy a hacer con mi cuerpo que le agrade a Dios? Porque yo soy consagrado al Señor. Mira lo que dice Éxodo 30:30. Dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, porque somos de el Señor. Él dice: van a ser mis sacerdotes, no van a ser de nadie más. No le van a servir a ningún otro, es a mí al que me sirven. Es a Él al que merecemos, es a Él al que me rindo. Es donde yo debo entender, mire, consagrar significa apartar algo para un propósito especial. ¿Usted sabe qué propósito tiene Dios con usted? Que está diciendo: yo di mi vida para salvar tu alma, pero tu cuerpo también me pertenece a mí. Porque tú tienes que hacer las cosas que el Rey dice, no las que el mundo dice. Porque tu cuerpo tiene que ser llevado conforme el Rey dice, no como el sistema dice. Porque ahora nos estamos llevando por un sistema. El mundo está siendo movido por el sistema. El sistema es el que mueve el mundo. El sistema es el que le dice a usted cómo se debe vestir. El sistema le dice cómo debe caminar, cómo debe hablar, cómo se debe expresar. Eso lo dice el sistema. El sistema le dice que su cuerpo como hombre puede ser entregado a otro hombre, que usted como mujer se puede acostar con otra mujer. Lo dice el sistema. El sistema dice que el niño nace, no importa cómo le quiera colocar, llegará el momento en que él defina qué sexo es. Eso nos dice el sistema que está gobernando al mundo ahora. Por eso él dice: eres consagrado para mí. Por eso dice: eres consagrado. Y si el Señor apartó y nos dijo eso, ¿por qué nosotros no podemos entender lo que el Señor dice? ¿Por qué nosotros no podemos apartarnos para el Señor en todo lo que estamos viendo? Primera de Corintios 6:20 dice:
porque habéis sido comprados con precio. Me compraron. Soy esclavo de Cristo. Qué bendición tan grande. Ay, la esclavitud ya se acabó y yo puedo hacer lo que quiera. No, yo fui comprado con el precio, dice acá. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ese glorificar es exaltar. Yo vine a adorarte, yo vine a exaltarte. Eso es glorificar al Señor. Cuando yo lo glorifico con lo que yo hago, que yo decía, Señor, glorifícate. Pero yo no debo estar pensando y actuando de otra forma. Pero salvo es salvo, por siempre es salvo. La oración de fe ya me salvó. Que eso es lo que creemos. Que porque hicimos una oración de fe algún día, podemos hacer lo que queramos y al fin y al cabo nos vamos para el cielo. No, Señor. El Señor está diciendo hoy, yo te compré, yo te hice mío, tu cuerpo es mío, tus pensamientos son míos, tu alma me pertenece, dice el Señor. Y tú tienes que vivir como el rey dice, porque el rey saca el decreto y el pueblo cumple el decreto del rey. Romanos 6:13. Y disculpe que si grito, a veces se le sube uno el tono, ¿cierto? Es como que Romanos 6:13 dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Oiga lo que está diciendo aquí el Señor. Preséntese como vivos, porque andamos como zombies, como muertos. El mundo está muerto. El que vive en el mundo está muerto. Pero nosotros somos vivos. Yo no sé si usted ha visto las películas de zombies. Cuando andan por ahí y no se dejan cazar del muerto. Y están solos y tienen que resplandecen porque todos andan así. Y Él anda vivo. Eso somos nosotros en este mundo. Somos vivos, dice resplandezcan. ¿Sabe qué? La iniquidad es adiquía en griego. Y ese adiquía significa moralmente malo. Moralmente malo. O sea que nosotros moralmente ya no somos malos. Porque el Señor dice, no son instrumentos de iniquidad. Ahora son míos. Ahora están vivos entre los muertos. Qué bendición tan grande. O sea, cuando yo leo eso, yo le digo, Señor, gracias. Gracias te doy, Señor. Voy a dar un testimonio en estos momentos de algo que me pasó esta semana. Voy en la moto, saludo a una persona y me dice, venga, pastor, suba y hablemos. Fuimos a hablar y él me decía, yo estaba muerto entre los vivos, me decía él. Y le doy gracias al Señor. Empezó a contarme la historia. Le di una picada en el brazo, le di un dolor en el pecho. La última que sintió fue un gran de ir al baño a vomitar y lo llevaron al médico, le hicieron los exámenes y todo salió bien, del corazón todo. Le hacen una prueba de esfuerzo y cuando aumenta el esfuerzo, siente el malestar. Él dice, el médico dijo, qué curbota la que se armó. Le hacen bien un examen con un líquido que le inyectan en las venas y le dice el doctor, usted es un milagro porque usted todo lo tiene tapado. Una vena tapada, arterias tapadas. O sea, él decía, le doy gracias al Señor porque el médico le dijo, usted para que estuviera muerto ya. Yo hubiera infartado hace rato. Como está su sangre, como están sus venas, que no circulan como debe ser. Y está en ese tratamiento, inyectándole para que sus venas vuelvan. Y dice él, cuando me inyectan eso es un dolor que me da en el corazón. Siento que se me va a partir y se me va a salir. Y vuelve y me calma. Vivo entre los muertos. Vivo entre los muertos, mi hermano. Porque somos instrumentos en las manos del Señor. Y quiero que entienda que usted tiene un propósito. Y hasta que ese propósito no se cumpla en esta tierra, el Señor no manda por usted. Entonces dele gloria y glorifique al Señor, porque no somos instrumentos de iniquidad, sino que somos luz, dice el Señor, sobre las naciones. Vivir para Cristo es presentar un culto racional, dice acá.
Cuando yo le canto al Señor, yo llevo a entender que le estoy cantando. Pásame como el alfarero, Señor, cógeme como el barro y tritúrame en tus manos. Dios mío, desmoldéame, arráncame por pedazos y hazme nuevo, santo. Y después cuando el Señor lo coge, entonces Señor, pero el Señor puede decir, usted me está diciendo que lo coja como el barro, porque sabe que necesita ser cambiado, ¿cierto? Tenemos que tener un culto racional, y ese culto racional, dice la misma palabra, razón. Mire lo que dice la razón según el diccionario. Dice, según el diccionario, es la facultad del ser humano de pensar, de reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. Eso es la razón según el diccionario. Usted debe entender qué es lo que está haciendo, razonar de lo que está haciendo para el Señor. En estos momentos, ¿usted cómo está llevando su vida? ¿Cómo está glorificando al Señor con su cuerpo, con sus pensamientos? Acordarse de que nada es suyo y todo le pertenece a Él. De que si a mí me dicen, vamos a hacer un trabajo y puede darme mucha plata, yo puedo decir no, gracias. En estos días me dijo una persona, es que Pedrito moralmente es muy bueno. Él cree que uno a todo, me decía, yo iba con él en el carro y me decía, uno a todo no le puede decir que es malo, uno en este mundo tiene que adaptarse y vivir también, o sea, no todo es correcto, yo tengo que vivir con lo incorrecto, me decía él. Y el problema de él es que quiere vivir correctamente, porque dejó un trabajo que le ofrecían plata por decir sí, aunque era no lo que se estaba haciendo. Entonces, yo dentro de mí decía, y yo fui uno de los que le di consejos a él, porque yo no puedo aceptar lo incorrecto en mi vida. Yo no puedo aceptar lo torcido en mi vida. No lo puedo aceptar, porque estoy usando mi cuerpo como instrumento de iniquidad, de maldad. Lo estoy usando. ¿Cómo uso mis miembros? ¿Cómo uso mis sentidos? ¿Cómo uso mis pensamientos? Porque aún con el pensamiento es de iniquidad. Amén. Señor, y eso quedamos de 2 horas, pastor. ¿Ah? Yo dije, como son 2 horas, pues traigo más hojas, pero vivir para Cristo es entender la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es entender la voluntad de Dios y no la mía. Es entender lo que Él quiere conmigo. Esa es la voluntad del Padre. Porque cuando el texto termina, dice, no os adaptéis a este siglo. No dice a este mundo, dice a este siglo. No se adapten a este siglo. ¿Y qué significa este siglo? Esto, mire, es la ideología que se ha levantado en este siglo. Es el modo de pensar que se ha levantado en estos tiempos, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y mucho hijo de Dios ha caído en eso. Es entender el pensamiento que se está moviendo, la ideología, la psicología que se está dando en este siglo, que está perturbando el pensamiento de los cristianos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Tú has sido consagrado para vivir conforme yo digo que vivas, dice el Señor. No como este siglo dice que tienes que vivir. ¿Qué es renovación? Dice, es el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. Yo debo de pensar como Dios piensa. Cuando yo leo la palabra de Él, yo debo de ajustar mi mente a la palabra del Señor. Y mi vida tiene que cambiar.
Así que si su frase es, yo hago con mi vida lo que yo quiero, está muy equivocado. Porque yo hago con mi vida lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Yo hago con mis pensamientos lo que Dios quiere que yo haga con mis pensamientos. Yo camino como Dios quiere que yo camine. Y no me voy a adaptar, porque llegarán tiempos en que el pueblo, el mundo está buscando un solo gobernante, y así lo dice la Escritura. En que será una sola lengua, en que será una sola moneda. Y es ahí donde el Hijo de Dios se tiene que levantar y decir, no me adapto a eso. Es donde te van a colocar un arma en la cabeza y vas a preferir entre Cristo o el sistema. Es ahí donde el apóstol dijo, aquí estoy. Es donde los hermanos murieron creyéndole al Señor. La iglesia primitiva murió creyéndole a Cristo, donde no negaron la existencia del Señor. Y termino con esto, amada iglesia. Para tener una relación correcta con Dios, debemos empezar el día dejando a Dios nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad. Iglesia creciente, es necesario entender que nada de esto es mío, que sin Él no soy nada, que con Él lo tengo todo, que sin Él es difícil pasar las pruebas, que sin Él, cuando mengua la comida, es duro, pero que con Él la bendición es más grande. Dice la palabra, dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando usted vive como Cristo dice que tiene que vivir, ¿no se cumple esa parte de la Escritura? ¿Es buena? ¿Es agradable? ¿A quién le tiene usted que dar razón de algo? ¿De quién se tiene que esconder? Usted no tiene que llegar a su casa a pensar que lo que hizo está mal. Es agradable ante Dios y es perfecta ante el Señor. Padre, yo te doy gracias por la palabra que me has permitido traer a esta casa el día de hoy. Por los hermanos que están aquí presentes, Señor, y los que la van a escuchar, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque a veces se nos olvida que este cuerpo es tuyo, que todo lo mío no me pertenece a mí, sino a ti, Señor. Que no soy yo, sino que eres tú, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú quieres una iglesia consagrada a ti, y no solamente en orar, en vigilar, en ayunar y en congregarse, sino en todo momento, Señor. Que cuando salgamos de acá sigamos siendo los mismos para ti, Señor. Que no cambiemos de puertas para afuera. Bendito Dios, gracias. Gracias te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.